multiplicado por el mismo número del mismo número, ¿o no? Claro, entonces raíz cuadrada de 25, como decía la Fran, es El 5 5 por 5. ¿Sí o no? porque 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo te digo Ángelo, ¿cierto? O la Fran, ¿quería hacer algo? ¿Te tenía la mano levantada? Ah, sí, iba a decir que hay como raíces que no se puede, no tienen como un ejemplo, la raíz de 5 no tienen como solución, sé que se podría decir, o sea, es como un decimal y parece que esas son las no racionales, ¿o no? Claro, las raíces que no son exactas son irracionales. La raíz exacta, como los números raíz cuadrada de 25, son números naturales. ¿Ya? Pero vamos a trabajar raíces siempre que estén definidas dentro de los números reales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo encuentro siempre que el contenido de las raíces es más fácil cuando empezamos a verlo por los ejemplos, porque todo el mundo alguna vez escuchó lo que era una raíz, ¿cierto? Si fue hace mucho tiempo, no se preocupe. Ahora lo vamos a ir refrescando. Por ejemplo, si yo digo, entonces vamos a partir por ejemplos y después vamos a ir formalizando el concepto, ¿les parece? Entonces, si yo les digo, raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Profe, sí, recién comenzamos, recién. 2, 2, ¿cierto, Jennifer? ¿Por qué? ¿Por qué 2? porque 2 por 2 es 4. Porque 2 por 2 es 4, ¿cierto? O que es lo mismo, 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? 2, muy bien, ¿cierto? Vamos a hacer harto ejemplo ya para que vamos refrescando la memoria. Y después vamos a formalizar el concepto. Ya, entonces si la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4, entonces ¿cuánto sería, por ejemplo, la raíz cúbica de 8? 2 también. ¿Y por qué 2? 2 por 2. ¿Por qué? Porque Porque, 2 por 2 por 2. porque 2 al cubo es 8, ¿cierto? O 2 elevado a 3 es 8. Por eso ustedes saben que es 2, ¿cierto? Entonces Sí. quiero que noten la relación entre el índice de la raíz y este exponente. ¿Ya? Veamos más ejemplos. Por ejemplo, la raíz de 16, ¿cuánto es? 4, ¿Por qué 4? porque 4 por Por 4 es 4, 4 por 4, ¿cierto? Es 16, ¿cierto? Que es lo mismo que 4 al cuadrado. Ya, empecemos a ocupar la notación de las potencias, ¿ya? Para que no... Para ir aplicando lo que ya hemos aprendido. ¿Ya? Entonces notemos que cuando no hay ningún número aquí, es porque es un 2. ¿Ya? Si no hay ningún número es porque es una raíz cuadrada. La relación entonces quiero que la vayan descubriendo, ¿ya? Vamos a ver más ejemplos y después van a ir dándose cuenta cuál es la relación. Y finalmente la voy a formalizar. Ya, a mí. No, espera, no entendió alguien. Antonia, ¿qué se perdió? Ya, vamos a ver más ejemplos. No sé en qué parte te perdiste, pero vamos a ver más ejemplos para ver si vamos cachando la onda. Mira. Por ejemplo, la raíz de 9, ¿cuánto será? 3, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es 9. ¿Bien? Sí, parece que tiene el micrófono. Claro, porque 3 por 3 es 9. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo les digo la raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto es? menos 2, ¿Por qué Jennifer menos 2? porque menos 2 al cubo es menos 8. Exacto, muy bien. Entonces ya aquí vamos cachando más o menos cuál es la relación, ¿cierto? Como yo descubro cuál es el valor de la raíz. ¿Bien?
Entonces la raíz cúbica también de menos 64, ¿cuánto será? Menos, ¿Menos 8? Dicen por ahí. ¿Es pato? menos 4. Menos 4, porque menos 8 al cubo no es menos 8 al cuadrado es 64. ¿Ya? Pero menos 4 al cubo da menos 64, así que menos 4 sí es el valor de esta raíz. Entonces, menos 4, porque menos 4 al cubo es menos 64. ¿Bien? Vamos a ver dos ejemplos más. Si yo les digo la raíz cuadrada de menos 4, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. ¿Es menos 2? O sea, me están diciendo, por ejemplo, que entonces, esto implica entonces que menos 2 al cuadrado El 2 en paréntesis. es... ¿Cómo? O sea, que el menos quede afuera del paréntesis. Porque si no daría positivo, pues negativo, negativo da positivo. Entonces. ¿Así? No, me refiero a que la raíz cuadrada de menos 4 sería negativo, paréntesis 2. No, sería menos 2, así mismo como está, porque cuando tiene el paréntesis y la potencia está afuera, significa que todo lo que está dentro del paréntesis se multiplica, o sea, se multiplica por el elevado que vendría siendo. Ahí me perdí un poco con lo que dijeron. ¿Así dicen ustedes? ¿O no? Pero vamos siguiendo el patrón, pues miren. Vamos a borrar esto acá, porque... Entonces, raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 al cuadrado es 4. Raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 al cubo es 8. Raíz cuadrada de 16 es 4 porque 4 al cuadrado es 16. Raíz cúbica de menos 8 es menos 2 porque menos 2 al cubo es menos 8. Raíz cúbica de menos 64 es menos 4 porque menos 4 al cubo es menos 64. Entonces la raíz cuadrada de menos 4, en el fondo me están pidiendo un número que al cuadrado Profe, me dé menos 4, ¿sí? pero tengo una pregunta porque se supone si ponemos menos, no sé, en este caso menos todo elevado y a la 2, se supone que solamente el negativo lo tiene el primer número, pues no el segundo, no se mantiene, pues, ¿o no? A ver, dime de nuevo, no, no te caché. Que sería un ejemplo ya, menos 2 elevado a 2 sería menos 2 por 2 y ahí daría negativo. Sí, pues. Entonces estaría bien, pues sí sería menos 2 elevado a 2. No, porque el valor de la raíz es que todo este número elevado al índice me tiene que dar el argumento. Fíjate, con lo que hemos estado haciendo todo este rato. Entonces, si ustedes hacen esto, está malo porque están elevando al cuadrado solo el 2, no el menos 2. ¿Se fijan? Estamos siguiendo simplemente el patrón de todo esto. Entonces entraríamos a los números imaginarios, porque si fuera solo un número que le diera menos 4, si uno pone, o sea, si yo le digo el 2 sería 4 positivo, si yo le Sí, digo menos 2 también sería 4 positivo, entonces no claro, puede ser ni 2 ni menos 2. exactamente. Entonces, es un número que no existe en los reales, porque en los reales todos los números multiplicados por sí mismos dan un valor positivo. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo me esté dando un número negativo, que es lo que me está pidiendo acá. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4 es un valor b, pongámosle para decir una letra, ¿cierto? Un valor b, pero esta letra b, este número b, no pertenece a los reales. ¿Ya? Por lo tanto, las raíces cuadradas de números negativos no existen.
Porque en el fondo me está pidiendo que un número que multiplicado por sí mismo me dé negativo. Y por la ley de los signos, positivo por positivo es positivo, y negativo por negativo es positivo también. Por lo tanto, no existe un número que multiplicado por sí mismo dé negativo en los reales. ¿Se entiende? Fran. O sea, le iba a preguntar que, pero Ujú. Claro, ahí lo que dice la Martina está correcto. No tiene solución real. que si está elevado a 2 no se puede, pero si, un ejemplo, el anterior como está elevado a 3 ahí sí se puede porque, ¿o no? Claro, ahí sí se puede porque como estoy multiplicando 3 veces, me va a decir que, por ejemplo, en este ejemplo de acá. Aquí sí se puede Pero porque, entonces siempre que esté como menos, o sea, la raíz y esté, en ejemplo, ya, menos 64 como ahí está dentro de la raíz, ahí siempre hay que ver que, espere, que el negativo como que esté así, ay, me confundí. no, mira, tranquila. En el fondo, aquí sí se puede, porque en el fondo esto es menos 4 por menos 4 por menos 4. Entonces, esto es positivo, entonces esto es 16, ¿cierto? Positivo porque menos por menos más, por menos 4. Entonces el resultado me va a quedar negativo. Y por eso cuando el índice es un 3 o un número impar, sí se puede. Si existen los números, si existen las raíces negativas impares, con el índice impar. ¿Sí? Fran, ¿se quedó claro eso? Sí, 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 Ya. él le iba a decir que eso, de que cuando uno va a elevar como la raíz, o sea, cuando va a elevar a potencia, siempre va a estar en negativo si es que dentro de la raíz está en negativo. Claro, si es que estoy elevando un número negativo y lo estoy elevando a un número impar, el resultado me queda sí o sí negativo. Si estoy elevando un número negativo a un número par, el resultado siempre va a ser positivo. Sí, Jennifer creo que tenía la mano levantada. Sí, eso mismo iba a decir que en este caso se puede porque están pidiendo el resultado de un número negativo, pero como el elevado está elevado a 3, que es un número impar, queda negativo. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos el último ejemplo. ¿Qué pasa si yo les pido la raíz? A ver, déjenme pensar. Cuarta de menos 16. ¿Cuánto es? 2. No No, tendría menos que 2. esto. Ah, de la comisión. ¿Menos 2? Con razón. Cuidado, No, pero Carlos. Está Eso con muy bueno, el sí. micrófono prendido, Carlos. Disculpen. Entonces, existe imaginario, ¿cierto? Porque el índice es par y el argumento es negativo en la raíz. No hay ningún número que elevado a un número par, siendo que la base es negativa, me dé un número negativo. ¿Cierto? Por ejemplo, acá, si fuera 2, sería 2. ¿Ya? Y eso es 16. ¿Cierto? Porque es más por más por más por más. 16, positivo. En cambio, si yo tuviera menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, entonces esto va a ser 4 Positivo. positivo, y esto va a ser 4 positivo, y me va a quedar simplemente 16 también positivo. Y eso pasa porque lo estoy multiplicando un número par de veces. ¿Ok? En conclusión, no existe un número tal que elevado a un número tal, ¿cierto? Que elevado a un exponente par me da un número negativo. No existe por la ley de los signos simplemente. ¿Se fijan? ¿Sí, Claudia? Sí, profesora, mi duda, que entonces siempre que el número sea impar, la potencia va a dar un número imaginario, ¿verdad? Siempre que el índice sea par y el argumento negativo, no va a existir. Porque no hay ningún número que elevado a un número par me dé negativo. En los reales, ¿cierto? Estamos hablando de los reales. Entonces esto va a ser un número, nuevamente, un número B que no va a pertenecer a los reales, simplemente. ¿Ya? Es un número imaginario. Pero aquí en la PSU, en la PAES, no vamos a hablar de número imaginario. Así que simplemente no existe. Siempre daríamos, ¿solo los impares dan como resultado números reales? A ver cómo se pregunta, Nara. Profe, hola, buen día.
¿qué? Me refería como a lo que está elevado adelante, la raíz. No sé cómo se llama eso, ¿El esa índice? parte. El índice. Eso, el índice. Si eso es impar, ahí el resultado sería número entero, ¿no? Va a ser un O número sea, real. No sé número si sea real. entero. Claro. Si el índice de la raíz es un número impar, siempre va a existir. Porque da lo mismo si el Ya, argumento es negativo o positivo, siempre va a existir. ya. ¿Ya? Gracias, profe. Por ejemplo, si el índice es un impar y el argumento es positivo, bueno, el resultado va a ser un número positivo. Si el índice es impar y el argumento es negativo, bueno, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Eso es una consecuencia de la ley de los signos, simplemente. Exactamente, se puede, de hecho, podríamos decirle aquí que B pertenece a los complejos, el conjunto de los complejos. A veces sí pertenece, pero no vamos a trabajar con este conjunto en la PSU, en la PAES. ¿Ya? Entonces vamos a ver si queda más claro cuando lo formalicemos ahora matemáticamente. Entonces, definición. Profe, ¿Sí? al terminar la clase, ¿usted podría subir los apuntes al tiro? No importa si no sube la clase, la grabación en sí, pero puede subir su apunte al tiro, que tuve un problema y no alcancé a escribir. Sí, prestar atención, pero a escribir no Ah, ya. alcancé. Pero mira, puedes sacarle una foto. Ah, mira, eso es lo único que hemos escrito. Solamente. Ah, ya, ¿Sí? Que yo termino y me voy a tomar ya. 11. Ah, y después vuelvo al computadora. Entonces no es como al tiro al tiro. Pero sí, hoy día en la noche Ah, va a estar todo listo, ¿ya? mu- Ya, entonces, muchas gracias. sí, no te preocupes. Entonces, ya. Definición de raíces. Eh, entonces, la raíz enésima de un número A va a ser igual a B. ¿Y cómo yo encuentro ese número B? Porque tiene que cumplirse que ese número B elevado al índice tiene que dar A. ¿Bien? Aquí vamos a trabajar con el n perteneciente a los números naturales. ¿Ya? Se puede generalizar para los lados reales, pero no vamos a ver eso. No es materia de la prueba. ¿Ya? Eh, eso. Es lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato, ¿cierto? Pero lo definimos formalmente. ¿Ya? Ahora hay que hacer unas observaciones. Entonces, primero, si n es par, que es lo que estamos diciendo este rato, entonces A y B tienen que ser reales positivos, incluyendo el 0. ¿Ya? Si el n es par, entonces mi argumento y el resultado van a ser positivos. Siempre, 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 por lo que estamos hablando antes, ¿cierto? Y la segunda observación es que si n es impar, entonces el A y el B van a pertenecer a los reales simplemente. Ya no va a haber ninguna restricción. Por lo que hablamos delante de nuevo. Bien, entonces, voy a escribir esto un poquito más abajo para hacer lo siguiente. Entonces, voy a escribir esto más abajo también. Para dar los nombres, entonces, esto de acá se llama índice. Y lo que está dentro es el argumento. A veces les dan otros nombres, pero la idea es que se entienda a qué me estoy refiriendo. ¿Bien?
¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento? Claudia tiene la mano levantada. Si no tiene índice, se asume que es un 2. Si n es impar, da lo mismo si el argumento es positivo o negativo. ¿Sí? Puede ser cualquiera. Por eso puse que si n es impar, tanto el A como el B pueden pertenecer a cualquier número real. En cambio, si es par, tiene que sí o sí el A y el B pertenecen a los reales positivos. Porque ¿qué pasa si es par? Por ejemplo, acá, que es el cuadrado, ¿cierto? Y aquí la cuarta. Si es par y el argumento es negativo, entonces no me va a existir el número en los reales. Por lo que dijimos delante de la regla de los signos. Entonces, por eso cuando es par el índice, yo tengo que hacer esta restricción de que A y B pertenezcan a los reales positivos. En el fondo, A tiene que ser a los reales positivos y eso va a implicar que B pertenezca a los reales positivos. ¿Se entiende eso, chiquillos? Ya, los dos últimos que escribí. Entonces, si yo escribo la definición así como está acá, no va a estar completa, porque hay que hacer estas observaciones. ¿Sí? No puede ser cualquiera para cualquier n. Hay que ver primero si el n es par. Si el n es par, entonces el argumento y el resultado van a ser números positivos, incluido el 0. ¿Cierto? Si n es impar, entonces el argumento no tiene ninguna restricción, porque fíjense, por ejemplo, acá, por ejemplo, fíjense que el índice es impar y el argumento es positivo y me dio un número positivo, ya, no hay ningún problema. Y en cambio acá, el índice es impar nuevamente, el argumento es negativo y bueno, me dio que el resultado es negativo. Entonces no hay ningún problema. Si yo tengo un índice impar, mi argumento puede ser tanto positivo o negativo, no me va a generar ningún problema. En cambio, por ejemplo, al tiro Claudio, si tengo un índice par, por ejemplo acá, tiene que sí ser el argumento positivo, ¿cierto? Porque si no es positivo, me surgen estos problemas. Y es por eso que si es n es par, tengo que dar la restricción de que sea los reales positivos. Y si n es impar, no pongo ninguna restricción. No sé si ahí queda un poquito más claro. ¿Se escucha muy despacio, parece? Sí, Claudia. A ver, antes de la Claudia, Esperanza, ¿quedó claro eso? Ya, súper. Claudia. Profe, yo tenía la misma duda que tenía ella, que no entendí como los últimos dos que dice igual letra. No, caché. Eso mismo. ¿Ya dónde, perdón? A ver. Esos dos últimos que tienen como igual B, o sea, creo que no son 6, es una B. Claro, una vez. En el fondo puedo hacer cualquier cosa, la verdad. Puede ser un número, no sé, X. Pero yo no puedo decir que X vale algo en los reales, porque no existe. No existe ese número de X en los reales, porque no existe un número tal que al elevarlo al cuadrado me dé un número negativo. En este caso, el -4. No existe. Ah, Por eso yo no pongo ningún número, porque no existe ese número en los reales. En el conjunto que yo creo que va a estar. José, cuidado con el micrófono. José Espina. No sé si me quedo ahí más claro, Claudio. sí, profe. Gracias. ¿Estamos todos bien? ¿Todas? Profe, ¿qué pasaría si el menos está afuera de la raíz? Ya, buen ejemplo. Entonces, vamos a ese ejemplo. Ejemplo. Entonces a mí me dicen, ¿qué pasa si primero que todo, raíz de 81, ¿cuánto es? Raíz cuadrada 9. 9, porque 9 al cuadrado es 81. 2, otro ejemplo. Me habían Profesor, dicho, disculpe hasta ¿sí? ahora, pero tuve problemas con la locomoción. Ya, no se preocupe. La Fran me dice, profe, ¿qué pasaría si el signo menos está afuera de la raíz? Entonces, por ejemplo, si yo tengo menos raíz de 81,
¿Cuánto será eso? Menos 9. ¿Sí? Porque ya sé que raíz de 81 es 9 y con el signo fuera me queda menos 9. ¿Sí? ¿Sí, Fran? Profe, hay una consulta, pero si no estaría como, cierto que había puesto como que raíz de 81, pero a la vez, algo así, en los ejemplos anteriores, Ujú. ahí tampoco afectaría, si estaría el negativo afuera de la raíz. No, porque si está fuera ya me olvido del negativo. Primero resuelvo la raíz y a ese resultado le agrego el negativo. ¿Ya? Porque es como si yo dijera, Ah, ya. bueno, menos 1 por raíz de 81. Yo me preocupo, ¿cuánto vale la raíz de 81? Que vale 9, ¿cierto? Y después lo multiplico por el número que está afuera, en este caso, menos 1, así que menos 9. Eso en el fondo es lo que hice. Ah, ya, gracias. De nada. ¿A mí? Profe, cuando, o sea, ¿cómo se llama el numerito que está arriba de la ¿El raíz? índice? Oiga, ahí, yo asumo que es 2. ¿Cómo se llama Claro, ese yo número? asumo que es 2, si es que no hay nada. En caso de que ese dígito sea negativo, ¿cómo afectaría al resultado de la raíz? Si el índice fuera negativo, Si, por ejemplo, elevado, en vez de que sea la raíz de menos 81, que sea como 81 elevado a menos 2, por ejemplo. bueno, una observación antes que yo dije que lo natural iban a ser naturales, así, o sea, el n va a ser natural, el índice, así que no deberíamos trabajar con negativo, pero podría pasar. Si pasa eso, me voy a adelantar un cachito de la materia. Si pasa eso, yo digo, bueno, ¿cuál era el ejemplo que me diste a mí? Que sería 81 positivo, pero elevado Así, a menos 2 o menos 3 positivo. así, ¿cierto? Sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es, si tengo eso, lo expreso como una potencia, y aplicamos la propiedad de las potencias, esto me va a quedar 1 partido en 81 elevado a un medio, ¿cierto? Y vuelvo entonces, que es raíz de 81, y eso es un 9. Pero en general no se van a encontrar con estas cosas, ¿ya? Pero si pasa, eso simplemente, no es como algo tan descabellado. ¿Se entiende? Ah, ya. Gracias. Ya. Ahora vamos a ver qué pasó ahí. Porque las raíces en el fondo son una generalización de las potencias cuando el n de las potencias deja de ser entero, pasa a ser un número racional, en este caso un medio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una observación ahora, aprovechando lo que hizo la AMI. Vamos a hacer una observación. Entonces, notemos que a partir de la... Ups, ¿qué fue eso? De la definición, se deduce, o podemos deducir, que en el fondo la raíz nésima de a va a ser igual a elevado a 1 sobre n. Bien. Fran, creo que tiene la mano levantada, ¿o se le quedó levantada? Ah, se le quedó levantada. Si es menos raíz cúbica menos 64, claro, porque, por ejemplo, respondiendo al tiro lo que dice el pato, si yo tuviera un ejemplo 4, por ejemplo, acá, si yo tuviera menos, ¿cómo era? Menos raíz cúbica de menos 64, es lo mismo. Entonces yo digo, bueno, esto es lo mismo que decir menos 1 por la raíz cúbica de menos 64, ¿cierto? Y yo sé que eso es menos 1 por
Yo sé que la raíz cúbica de menos 64 es menos 4. Entonces me queda menos 1 por menos 4, 4. ¿Sí? No sé si respondí tu duda, Pato. Entonces efectivamente queda positivo. Ujú. Entonces, si hay un signo fuera, si hay un número fuera, no se preocupen de ese número. Desarrollan la raíz y después lo multiplican y listo. Entonces, podríamos dejar esto de tarea para la casa. Pregunta. Sí. Entonces, para poder poner un número que es negativo a positivo, uno puede... Escuché, uno puede y creo que se cortó. Al menos se me cortó a mí. No sé qué me habló tampoco. Yo me escucho, chiquillo, ¿cierto? No se me cortó a mí. Sí. Mm. ¿Claudia? Ah, se cayó Profe, la pantalla. Sí, dime. ¿podría explicar, por favor, el último, la observación que dio? Es que me perdí en la parte que puso 1 partido n. Ah, ya, yo simplemente digo que a partir de la definición, esta definición de acá, ¿cierto? Yo puedo deducir que la raíz se puede expresar como una potencia, solo que va a quedar 1 partido del índice. ¿Ya? No sé si quedó claro. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes en la casa, ya tarea para la casa, digan, bueno, ¿por qué podré deducir eso? ¿Ya? Para que lo piensen ustedes. ¿Les parece? Profe, ¿puede subir un poquito arriba de la observación? ¿Ahí? Gracias. Esto no. Ya. Entonces, ya, un ejemplo de qué, de la observación, Fran. Sí, ya, bueno. Entonces, simplemente yo puedo, eh, Profe, sí, una consulta. En el primer ejemplo que hizo, que fue menos raíz de 81 es igual a menos 9, ¿cómo es? Que no lo entendí eso. en el fondo yo sé que, Solamente porque el menos va adelante, como que se mantiene el negativo el resultado. claro, es como lo que dicen en 3. Entonces, yo sé que es como si estuviera multiplicando el raíz de 81 por menos 1. Entonces, yo sé que raíz de 81 es 9 y por menos 1 es menos 9. Ah, ya. ¿Mm? Es como cuando hacemos el entre paréntesis, no, como era en potencia, que ¿Ya? no estaba entre paréntesis el negativo, entonces solamente 2 elevado a 2, menos 2 elevado a 2, solamente era menos 2 por 2. Claro, solo afectaba al número, no al signo. Ah, ya. Ujú. Gracias. De nada. Parece que no quedan dudas. A ver, hay palabras en el chat. Ah, ya, el ejemplo. Entonces, esta es una observación más que nada. Voy a hacer un ejemplo, creo que va a ser lo mismo que lo que hemos hecho hasta el momento. Porque se puede Yo sí hacer- entiendo esto la clase pasada y otros no he entendido nada. ¿Cómo, Damián? Que al menos esta materia sí la entiendo porque las materias algunas pasadas no era capaz de entenderlas. ¿Pero cuál? ¿Potencias? No me acuerdo la verdad ahora. Yo creo que voy a ver las clases de nuevo porque igual me da vergüenza y le comenté a un profe y la profesora me dijo que no tenía que darme vergüenza. Sí, bueno, Pero tiene es que que dar estaba vergüenza. muy atrasado. Tienes que hablar nomás y lo solucionamos al tiro. ¿Viste que solucionamos todas las dudas? Sí, sí, error mío. Sí, Inseguridad. tranqui, tranqui, Ajá. tranqui. A mí igual me pasa eso. Sobre todo si el profe es pesado. Entonces, yo simplemente lo puedo decir que, por ejemplo, raíz de 16 es lo mismo que decir 16 elevado a un medio. Y eso va a ser 4. Sí. Entonces, básicamente, la observación que hago es decir que la raíz se puede expresar como una potencia. ¿Ya?
Más que nada eso. Entonces, por ejemplo, voy a hacer generalizar eso que hice acá y decir que en general la raíz enésima de a elevado a k es igual a elevado a k sobre n. Sí, para que no tengamos problemas con que el AN es par, impar, no sé qué cuestión. Pongamos que el A sea siempre positivo. O igual a cero. Em, entonces podemos ver otro ejemplo acá, diciendo que, no sé, pues, por ejemplo, 3 elevado a 3 es lo mismo entonces que, ¿cómo será eso expresado como potencia? ¿Si me pueden ayudar? ¿Cómo quedaría el exponente? ¿3 partido en 1? ¿En 1? Recuerde Sí. que Ah, no, recuerda en 2, en 2. en 2, ¿cierto? Si no hay nada en En la 2. raíz, son 2. No se olviden de eso. Son 2, sí. Entonces ya 3 elevado a 3 menos. ¿Sí? Recuerden que Sí. si no hay nada, es un 2. ¿Sí, Javi y Claudia? No sé si quedaron más claros con eso. Como pusieron un ¿Cuál tercio. sería la respuesta de 3 elevado a 3 partido en 2? Es un número irracional. Porque 3 al cubo es 27 y la raíz de 27 no es un número exacto. Así que es un número irracional, simplemente. Pero es que no entendí cómo se resuelve eso, pero más que nada así como 3 partido en 2. O No, es eso no que se resuelve, ese es no, el no se resuelve. resultado de la raíz. No se resuelve. Simplemente yo estoy haciendo ejemplos de la observación. Que yo puedo pasar de la raíz a una potencia. A expresarlo como potencia. Sí, en el fondo ese es mi objetivo. No es necesario resolverlo, por ejemplo. Eso. Ya, y la otra pregunta que estabas haciendo, pero se me salió, es que para yo poder poner el -1, ¿es necesario que tenga que sacar o poner algo? ¿O solo lo puedo hacer ¿Cómo el menos 1? más arriba para poder llegar, por ejemplo, decía ya, y en el 81, -1 por 81, la raíz cuadrada de 81, y ahí puso el -1, lo pone porque al otro lado está, Sí, pues. pero por ejemplo en la parte en el 4 no está al lado de acá. Sí, pues acá está el negativo. Entonces, dígame. La verdad, continúa. Es que no entendí de dónde sacó el -1 para poder ponerlo, porque por lo general cuando a mí me decían que para poder yo agregar algo que no estaba, tengo que cambiar un signo o cambiar los números o algo se No, tiene que modificar claro, para poder agregar. claro, lo que hace es que este menos 1 es lo mismo que esto, que el menos. Solo que cuando uno pone el menos, por ejemplo, -2, es lo mismo que decir Claro, -1 por ya, 2. Simplemente yo pongo el -1 para explicitar que en el fondo estoy multiplicando por -1, ¿cachai? hay un número. Claro. Pero en Ya el fondo entendí, no. gracias. Ya, súper. Ya, y este ejemplo lo hice solo para mostrar cómo se pasan de raíces a potencias, que es lo que me pide una compañera. El 1 es el neutro multiplicativo. Exactamente. ¿Estamos bien hasta el momento? Pregunten lo que sea. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Si están bien, digan en el chat que están bien, para que me quede claro. Sí, el Pato dice que sí. ¿El resto? O más o menos. La Connie dice que sí también. La Constanza. Sí. Ya. A ver. José, tú. Josefina. Sí, profe, todo bien.
Ya, bien. Ya les creo. Si tienen duda, me dicen no. Y ahora vamos a ver las propiedades. Bueno, antes de las propiedades vamos a hacer otra observación. Ups, qué bueno, la grande. Entonces, ¿cuántas observaciones llevamos a ver? Una sola. Observación 1, observación 2. Ya, esta observación va a ser súper importante, así que tomen atención. Entonces, fíjense. Si yo tengo, a ver, no sé si verlo por un ejemplo primero o decir al tiro la observación. Va a haber un ejemplo, pero no lo copien, lo voy a borrar al tiro, solo para que ustedes cachen. Miren. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado? ¿Cuánto es? 2. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado? 2. Exacto. ¿Cierto? Porque cuando el menos 2 al cuadrado es 4. Y en el fondo estoy sacando la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es 2? Profe, ¿Sí? sí, se entiende por qué es 2, pero en este caso, por ejemplo, en vez de un 2 es un 4. Ahí se pone 2 elevado a 4 partido en 2. ¿O en qué momento yo tengo que poner eso? A ver, de ¿O nuevo, no, no? me perdí un poco. No te caché bien la duda. Que, por ejemplo, la primera observación, raíz ¿Ya? de 2 elevado a 2. Ujú. Si es raíz de 2 elevado a 4. El resultado sería 2 partido, no, 2 elevado a 4 partido en 2. ¿O A ver, cuándo se pone la fracción, si se podría decir? tú la fracción la ocupas cuando te sea ¿Me conveniente. entiendes? Sí, te entiendo, perfecto. ¿Ya? Entonces, Ah, por ya, ejemplo, acá, solamente si me conviene poner la fracción la pongo. claro, entonces aquí puedes decir 4 sobre 2, y ahí como que cachai al tiro que eso se te simplifica y te queda 2 al cuadrado, ¿cierto? Ah, ya. Ahora hay que tener ojo con esto porque si es número negativo no se puede hacer eso, ¿ya? Pero eso lo Ah, vamos a ver ya, ahora en las solamente propiedades, la fracción. Ah, ya. ¿sí? Es que eso me confundió un poquito porque yo decía, ¿cuándo tengo que poner la fracción? Mira, en el Pero fondo, es solamente cuando, tú si lo... es que me favorece eh, en el resultado. exactamente, mira, yo te estoy entregando las herramientas. Se puede hacer eso. Y si tú, si el ejercicio te lo pide, si está expresado así, lo usas, pues. Si te conviene, no sé, pues, ¿cachai? Y si no, no me complico la existencia poniendo la fracción. Y si caché que es más fácil no poner la fracción y lo hacía al ojo, lo así nomás. Ah, ya. ¿Ya? Es que ya me estaba complicando la existencia ya con la No, no te fracción. preocupes, no te preocupes. Es una forma de expresarlo, ¿no? ¿Ya? Ahora, ojo que, por ejemplo, esto, bueno, no sé si decirlo al tiro o decirlo cuando vea la propiedad, pero por ejemplo, menos 2 a la cuarta, si tú dices, eh, mm, bueno, aquí también se podría hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya, me voy a complicar acá si lo digo, mejor veamos las propiedades y después vamos a ver esto, ¿ya? Que hay como un contraejemplo, porque, por ejemplo, tú podrías decir 2 elevado a 4 y eso elevado a un medio, ¿cierto? Porque, bueno, se multiplican y lo mismo que esto, ¿cierto? Sí, Y sí, también, en teoría, entonces yo podría decir que 2 elevado a un medio elevado a 4 es lo mismo, ¿cierto? Es la misma propiedad de la multiplicación de potencia, ¿cierto? sí. Eso no se puede hacer si es negativo, porque fíjate el problema que pasa. Sería lo mismo que cuando una fracción es negativa, como que hay que dar la vuelta, todo eso.
No tanto, pero por ejemplo, mira, si yo digo eso, si es negativo el argumento, pues va a ser lo siguiente, va a ser esto, menos 2 elevado a 4 sobre 2, y si explico eso, va a ser en rojo porque está malo. Em, si hago el explico, sí, entonces me va a quedar menos 2 elevado a un medio elevado a cuarta, a la cuarta, ¿cierto? En el fondo no Sí. estoy haciendo nada grave. Pero ¿qué pasa, po? Esto es lo mismo que decir raíz de menos 2 elevado a la cuarta, y la raíz de menos 2 no existe, po. Entonces pasé de algo que sí existe a algo que no existe, po. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo Ah, ya. de cosas, ¿ya? Ahí lo Bueno, vamos a ver más a fondo en las propiedades. Bueno, gracias. de nada. Em, Bueno, esto sí existe. La raíz de menos 2 sí existe, pero te da un número imaginario. Y bueno, nosotros vamos a estar trabajando con raíces definidas en los reales. ¿Ya? Entonces lo que quería que llegaran era esto de acá. Con esos ejemplos vamos a tener claro las observaciones que voy a hacer ahora. Entonces, con eso en mente, fíjense acá. Observación. La raíz cuadrada de un número a elevado a 2 va a ser igual a el valor absoluto de ese número a. ¿Sí? ¿Por qué el valor absoluto? Porque yo con esto me estoy asegurando que esto va a ser mayor o igual que 0. Va a ser un número positivo. ¿Ya? Y de lo mismo que si la pertenece a cualquier número real. ¿Sí? Puede ser positivo o negativo, da lo mismo. ¿Ya? En la PSU, tengo duda en el chat. Ay, perdón, no había visto esto. ¿El último ejercicio cuál era? Francisca, no sé si quedó claro. No había visto tu chat. ¿Sí? Ah, ya. Bien, entonces el valor absoluto en la PAES no va a entrar. Ah, ya, súper. No va a entrar el valor absoluto en la PAES, pero lo necesito para definir esto, simplemente, ¿ya? Entonces no quiero entrar más a fondo en lo que es el valor absoluto, solo cuando vean un valor absoluto, que no debería en teoría porque no entra, pero lo necesito para definir esta raíz, el valor absoluto de un número es el mismo número pero positivo. Y eso es todo. Esa es la ciencia, ¿ya? No quiero entrar más a fondo porque no es necesario. Entonces, por ejemplo, la raíz de 2 al cuadrado es igual a el valor absoluto de 2. ¿Cuánto es el valor absoluto de 2? 2, ¿cierto? El mismo número, pero positivo. Ya es positivo, así que lo mantengo, ¿no? La raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es el valor absoluto de menos 2. Y eso es 2 positivo. Bien. Entonces, por ejemplo, algo malo que voy a hacer. Algo malo que voy a hacer. Decir, bueno, esto lo puedo escribir como menos 2 elevado a 2 elevado a 2. ¿Cierto? Lo parece como fracción. ¿Ven hasta ahí? Lo parece como potencia. Yo digo, pero 2 partido en 2 es 1, así que esto es menos 2 elevado a 1. Y eso es menos 2. Malo, 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 malo. Está muy malo, ¿ya? No lo hagan. Cada vez que hagan eso, muere un panda. Así que no lo hagan, si quieren salvar a los pandas del mundo. ¿Por qué está malo? Porque para hacer este proceso, me salté que estoy trabajando una raíz que no está definida en los reales. ¿Sí? Porque en el fondo yo estoy diciendo 2 elevado a 2, elevado a un medio, elevado a 2. Y en el fondo estoy trabajando con esto, que es una raíz que no está definida en los reales. Y eso no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
Así que para que no pasen esas cosas, se define, esta es una observación, ¿ya? El valor absoluto, para que el resultado me quede siempre positivo. Ah, pucha, Jennifer. En todo caso, después va a quedar grabada la clase, ¿eh? Y si tiene duda, me puede hablar por correo. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, sí. Importante. Ya, súper bien. Sí, profe, yo tengo una mini duda. Dime, Claudia. Que le pone el valor absoluto es cualquier número, siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. A no ser que sea el cero, que el valor absoluto de cero es cero y eso no tiene signo. Ok, ya, gracias. De nada. ¿Cuánto es la raíz de cero? 0. 0. Muy bien. Es cero. ¿Y la raíz de 1? 1. Ya, súper bien. Porque 0 por 0 es 0, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. ¿No? Por eso, simplemente. ¿Ya? Ok. Quería ver si tenían claro eso. Ya, veamos uno más para tener ese espacio aquí ocupado. Para después ver las propiedades. La raíz cuadrada de menos 4 o menos 3 al cuadrado va a ser igual a el valor absoluto de 3, de menos 3, perdón, y eso es 3. Ujú. Ok, veamos una propiedad ahora. Profe, no alcancé a anotar.